Se acerca el final de año y eso solo significa una cosa. Es el momento perfecto para hacernos una de las preguntas más importantes de cara al 2025. ¿Qué Mac comprar? Pero no te preocupes, estoy aquí para ayudarte a responderla. En este vídeo no me voy a detener en cada especificación técnica para evitar que nos vayamos a un vídeo de 2 horas. En cambio, verás ejemplos de tareas y mis recomendaciones para que encuentres la mejor opción según tus necesidades. Actualmente Apple tiene 6 tipos de soluciones con configuraciones que van desde 719 € hasta 14.618,85 o más, si decides añadir una pantalla o algún otro accesorio. Y recuerda, los precios que mencionaré en este vídeo son los recomendados en España al momento de grabar este vídeo. Hay mucho que explorar, así que ponte cómodo, prepara algo para tomar y como siempre no olvides suscribirte al canal y si te gusta lo que hago, dale buen fuerte al botón de me gusta. Ahora sí, comenzamos. Empezamos directamente con el Mac Studio y el Mac Pro, ambos disponibles con el procesador M2. Si estás interesado en adquirir estos ordenadores, te recomiendo esperar hasta el verano de 2025, específicamente a la WWDC 2025 que se celebrará en junio, donde esperamos a ver estos modelos actualizados con los nuevos procesadores M4 Max y M4 Ultra. MacBook Air, el favorito de todos. Nuestro primer invitado es el famoso MacBook Air. Vamos a ver para quién es este portátil. El MacBook Air es ese portátil que siempre parece tener algo especial. Ligero, elegante y ahora disponible con chip M3 en modelos de 13 y 15 pulgadas. Si lo tuyo es la portabilidad y necesitas algo eficiente para el día a día, sobre todo batería, este Mac es perfecto. Los chips M3 le dan un buen empujón de potencia, ideales para tareas como navegar, escribir guiones, preparar presentaciones o incluso hacer algo ligero en edición de fotos y vídeos. Pero ojo, si estás pensando en el modelo con M2, pénsalo 2 veces, ya que este modelo ya es un poco viejo y por un poco más puedes tener lo último. Aunque muy pronto Apple presentará los MacBook Air con M4, recuerda, la decisión siempre es tuya. Mi recomendación: elegir la configuración con 16 GB de RAM y al menos 512 GB de almacenamiento, y con eso tendrás un portátil que te durará años. Y el precio desde 1.529 €. Y créeme, vale cada céntimo. iMac, todo en uno con estilo. El siguiente invitado es el iMac, el icónico ordenador todo en uno que hace poco que Apple presentó actualizado con los nuevos chips M4. iMac es un ordenador que es perfecto para oficinas, hogares elegantes y, ¿por qué no?, recepciones de hoteles. Con su nuevo chip M4, este todo en uno no solo es potente, sino que también es un elemento decorativo gracias a sus colores vibrantes y diseño minimalista. Incluye todo lo que necesitas: una pantalla 4.5K Retina, un Magic Keyboard y un Magic Mouse. Listos para usar. Las tareas que este Mac es capaz de llevar sin ningún tipo de problema es lo que mencioné sobre el MacBook Air, pero con un poco más de potencia gracias a su nuevo chip. Por ejemplo, con este iMac podrás editar vídeos en Final Cut Pro. No tendrás la experiencia que puedes tener con un equipo Pro, pero para empezar, algo básico sin muchos efectos pesados es posible sin ningún problema. El precio recomendado en España empieza desde 1.519 €, con una configuración básica de 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Pero si quieres que realmente brille, opta por los 512 GB de almacenamiento. Es ideal quienes buscan un Mac fácil de usar y con cero complicaciones. Mac Mini, potencia discreta. Nos acercamos a la joya de los últimos Mac, el Mac Mini. Aquí es donde empiezan los compromisos, ya que Apple te ofrece el Mac Mini desde 719 €, pero no incluye ni la pantalla ni los accesorios como el Magic Mouse o el Magic Keyboard. Para responder a la pregunta ¿a quién lo recomendaría? Pues si planeas comprar el Mac Mini básico y no tienes ningún accesorio como monitor, teclado o ratón, te recomendaría considerar mejor un iMac.
Con el iMac no tendrás que preocuparte por la pantalla ni por otros accesorios, ya que todo viene integrado. Ahora sí, estás pensando en adquirir el Mac Mini con M4 Pro, la situación cambia. Aquí hay que evaluar bien porque si le sumas una buena pantalla, el precio puede llegar a ser similar al de un MacBook Pro. Es un producto que muchos youtubers han promocionado muy bien, pero no está exento de dudas. Te doy un ejemplo para que te hagas una idea. Un Mac Mini con M4 Pro comienza en 1.669 euros. Si le añadimos el Magic Keyboard completo por 229 euros y el Magic Trackpad, que considero mucho mejor que el Magic Mouse o cualquier otro ratón, por 169 euros, y vamos sumando. Luego está la pantalla. Aquí no voy a ser superficial. Te recomiendo una buena pantalla diseñada específicamente para Mac, mucho más asequible que un Studio Display. Por ejemplo, el BenQ PD2725U, que cuesta aproximadamente 806 euros. En total llegamos a 2.873 euros, un precio que ya se sitúa en el rango de un MacBook Pro. Por eso, para comprarte un Mac Mini tienes que tener por lo menos mini accesorios listos para el Mini. Todo es un compromiso, pero claro, la decisión siempre es tuya. MacBook Pro, la máquina para los creativos. Y ahora llegamos a los MacBook Pro. Este año, después de actualización de los Macs, se ha notado una ligera bajada de precios. Actualmente puedes comprar un MacBook Pro con chip M4 desde 1.929 euros. ¿Cómo elegir el modelo adecuado? Es la pregunta que siempre nos hacemos antes de decidir nuestro próximo Mac. Vamos por partes para entender cuál es mejor para ti. Los MacBook Pro están diseñados para profesionales, es decir, para personas que se dedican a actividades como gráficos, edición de vídeos, música, fotografía profesional y mucho más. Los chips de la serie M4 son muy potentes. Permíteme dar algunos ejemplos. Mi Mac actual es un MacBook Pro de 16 pulgadas con chip M4 Pro y 48 GB de RAM. Me dedico a la grabación de vídeos, música y fotografía, pero no de manera profesional. Es mi hobby y lo que me hace sentir bien. Creo que lo que hago podría realizarse con un Mac menos potente que el que tengo ahora, pero decidí comprar este Mac porque no pienso cambiarlo en los próximos 5 o 8 años, a pesar que no cambie mucho en mi vida. Para que sea más entendible, os doy algunos ejemplos. Fotógrafos. Un MacBook Pro con chip M4 y mucha memoria RAM te servirá perfectamente, siempre y cuando tus fotos no ocupen gigabytes. Si te dedicas a la fotografía de manera muy profesional, la mejor opción es el M4 Max. Sobre la pantalla siempre depende de su modo del trabajo. Si tienes una pantalla que conectas en tu oficina o en casa para trabajar, pues tranquilamente puedes comprar los de 14 pulgadas. En el contrario, es la versión con 16 pulgadas. Videógrafos no profesionales. La elección es similar. Puedes optar por un M4 Pro con 28 GB de RAM. En cuanto a la pantalla, elige según tus necesidades. Si viajas mucho con tu portátil, mejor el que 14 pulgadas. Y si vas a trabajar en casa, es preferible el 16 pulgadas. Creo que para pros, que no voy a decir que el M4 Max es su elección porque ya lo saben. Hacemos un resumen rápido de todo lo que hemos hablado en este vídeo. Descartados los Mac Studio y Mac Pro con chip M2. Mejor esperar su actualización en 2025. MacBook Air, perfecto para tareas básicas y portabilidad. iMac, ideal para oficinas y hogares con tareas básicas similares de MacBook Air. Mac Mini, una opción económica si ya tienes accesorios, si no, tienes que pensar bien. MacBook Pro, la mejor elección para creativos y profesionales exigentes. Chicos, creo que con esto ya tendréis una idea que os conviene mejor. Para los que tienen alguna duda o sugerencia, los comentarios están abiertos para vosotros. Y claro, si has llegado hasta aquí, déjame un comentario diciendo "Hello Ricky" y nos vemos en los próximos vídeos.